vamos a hablar sobre lo que es la frustración, qué es frustración, qué es la causa y cómo se supera o cómo se vence a través de la escritura. Entonces vamos a mirar la palabra en el libro del apóstol Pedro. Vamos a ir específicamente al primer capítulo, a la primera epístola, en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, 9 al 10. Voy a leerlo en la TLA, traducción lenguaje actual. Primera de Pedro, capítulo 5, 9 al 10 TLA. Dice: resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Amén. Acá nos está exhortando, Señor. Entonces, nosotros vemos acá que el Señor nos está mandando a resistir. Es un mandato a través del apóstol. Resistan. Resistencia. Los trabajos de resistencia son los que más músculo forman. Cuando una persona resiste, se hace más fuerte. Es increíble. Porque es en el momento que más débil se siente la persona cuando más fuerza y poder está desarrollando. Eso en el ámbito del entrenamiento y en cualquier parte, en cualquier área de nuestra vida. Cuando tú resistes es cuando en realidad más fuerte te estás volviendo. El Señor dice: resistan los ataques del diablo. Confíen en Dios siempre. Ustedes no deben dudar. Hay que confiar. No duden. Nunca duden. Resistan, confíen y nunca duden. Son palabras que nos hablan de mandato, son directrices de Dios. Luego dice que va a haber sufrimiento y Jesús mismo nos advirtió. Él dijo: en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener dolor. De hecho, dice la Escritura en otro pasaje que el dolor produce, ¿qué? Obediencia. Es el dolor, es el sufrimiento lo que produce obediencia. Es necesario muchas veces el dolor que pasamos. Es necesario. Es un mecanismo que el cuerpo tiene para mostrarnos cuando algo está fallando en nosotros, cuando algo debe ser incluso de manera urgente atendido. El cuerpo nos da un lenguaje a través del dolor. Y el Señor dice que Él nos forma a nosotros a través del dolor, del sufrimiento, porque eso es lo que nos produce obediencia. ¿Qué es la frustración? Entonces, porque frustración no es lo mismo que depresión. Confundimos a veces los términos y son cosas totalmente diferentes. ¿Frustración qué es? Es un sentimiento que todos podemos experimentar en algún punto de nuestra vida. ¿Es normal sentirse frustrado en algún momento? Claro que es normal. El problema es cuando la frustración se convierte en una frustración como se conoce crónica. Ese es el problema, porque cuando una frustración se convierte en frustración crónica, es simplemente la mala gestión que se da frente a un sentimiento que produce un deseo no cumplido. Cuando tú deseas algo y no lo logras alcanzar, ese sentimiento que tú no sabes manejar, que no se le da un buen tratamiento, un buen manejo a ese deseo que no se pudo completar, que no se pudo cumplir, si yo no le doy un buen tratamiento, si yo no ejerzo el dominio propio, si yo no ejerzo mi autoadministración, si yo no lo gestiono bien, eso se puede convertir en un padecimiento crónico y eso nos va a desencadenar otras cosas. ¿Qué más puede generar la frustración? Para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, una oración que tú elevas de manera constante y no encuentra respuesta, o no la encuentras de la manera que tú esperas o en el momento que tú quieres. También produce frustración una necesidad no cubierta o cubierta a medias. Cuando tú estás queriendo cubrir una necesidad que tú tienes y no logras cubrirla o la cubres a medias, entonces tenemos ese peor es nada.
cuando tu necesidad es una y tu necesidad es cubierta de una manera. Es como lo que hablan del hambre emocional, ¿sí? Cuando hay un hambre emocional es que del interior de la persona no ha sido cubierta esa parte emotiva desde la niñez, pasando por la adolescencia, la juventud y la edad adulta, y no se han cubierto ciertas necesidades básicas de afecto que todo ser humano necesita cubrir, porque sí o sí, si no fuera importante esto, Jesús no se toma el tiempo para decir, amen a los otros como se aman a ustedes mismos. Y si le está diciendo a los otros lo mismo que me dijo a mí, quiere decir que yo en retribución voy a recibir también amor, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo me amo y amo a los demás. Pero si mi prójimo, el que está acá, se ama a sí mismo y me ama a mí, entonces va a ser algo complementario. Es necesario que recibamos esa parte afectiva desde la niñez. Y entonces encontramos acá que cuando una necesidad es cubierta a medias también produce frustración. Y vemos que el hambre emocional es cosa seria. Por eso tenemos que aprender a gestionar las cosas que a nosotros nos afectan. No podemos andar ignorando lo que nos duele. Es necesario que atendamos lo que nos duele. Yo les hablaba de alguien que vi hace años atrás y no entendía mucho porque era muy niña. Una persona tenía una picadura de un zancudo en una pierna, en el campo, y esa persona trabajaba con el campo y alimentaba el ganado y lo llevaba a pastar, y una de sus vaquitas se metió a una charca y la charca estaba contaminada y ella, en su afán de salvar su rebaño, se metió y saca la vaquita de la charca. Resulta que su pequeña herida, que era una cosa muy pequeña, una herida de zancudo, fue contaminada por el agua de ese estanque, agua estancada que trae pudrición y muerte. No se atendió y eso empezó a generar una molestia cada vez mayor. El tema es que yo tengo la imagen, siendo muy pequeña, viendo una llaga ocupando toda la pierna porque nunca se atendió. Esa persona que vivía en el campo nunca se atendió de la manera correcta una herida. No se limpió, no hubo una asepsia, no hubo un proceso de sanación, de restauración para una herida que era algo pequeño y que le puso en una situación de discapacidad porque su pierna se inflamó y se deformó. Y la gente antiguamente ignoraba muchas cosas. A los hijos no los llevaban a las vacunas, no les atendían, se cayó y quedó con el brazo así le creció el brazo deforme. Otra señora se cayó de un árbol y el crecimiento que ella tenía que tener no pudo desarrollarlo bien y creció con una joroba, una malformación en su espalda porque no fue atendida. Otro caso. Y uno ve que antiguamente la gente no atendía las cosas que le ocasionaban dolor. Las mujeres menos eran atendidas. Maridos que abusaban de ellas, que las maltrataban, que las usaban solamente para tener hijos, para cocinar y lavar ropa. Mujeres que eran un cero a la izquierda, que no contaban, que no tenían voz, que no tenían voto, y todo el mundo pasaba por encima de ellas. Ni hablar de los niños. Ahora nos hemos ido al otro extremo, al punto del amor propio elevado a una enésima potencia que no es sana. Jesús dijo, amarás como te amas, pero es una situación que es relativa. Yo no puedo pretender amar a otros más de lo que me amo a mí, pero tampoco puedo amarme tanto a mí que no tenga la capacidad de amar a otros. Hay gente que solamente se aman a sí mismos, se apacientan a sí mismos, solamente lo que a ellos les duele les afecta, les importa solamente lo que son ellos, lo que respiran, lo que comen, lo que hacen, lo que viven, lo que trabajan. Solo viven en función de sí mismos, aunque vivan en una casa rodeada de mucha gente o en una empresa con compañeros de trabajo, ignorando siempre lo que los demás necesitan, poniendo por encima siempre su necesidad. Eso es un tema de amor propio incorrecto llamado narcisismo y egocentrismo, otro tipo de idolatría. Entonces vamos a equilibrarnos, porque si algo tiene la palabra de Dios es que nos equilibra, no nos lleva ni a un lado al otro, sino nos equilibra en todas las cosas. Entonces vemos que es una necesidad cubierta, no cubierta o cubierta a medias. Metas o propósitos no alcanzados también generan frustración, y el no dar fruto del espíritu y fruto en las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. Partimos del área espiritual, que es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu. Cuando una persona siente que no está dando ese fruto en su área espiritual, se frustra.
Cuando dice, ¿yo por qué soy así? ¿Por qué hice esto? Quería hacer esto y terminé haciendo otra cosa. Eso frustra, porque es querer dar o tener paz en medio de una situación complicada y desaliñarse, descomponerse, desgaritarse. Es afectarse cuando alguien golpea el corazón o las emociones y entrar en un sistema de odio compulsivo, donde no hay el fruto del Espíritu Santo. Y ver que eso a una persona que por lo menos a alguien que conozca de verdad a Dios le frustra. El no poder decir no, el decir tengo esto y digo, ¿qué tan saludable es tomar agua? Pues tomar agua es saludable, pero si fuera otra cosa y yo no pudiera decirle no, sería un problema para mi vida. ¿Qué más frustra a una persona? El vivir solamente para sus sueños. Eso genera una frustración, porque solamente vive en función de sí mismo y eso genera frustración. Ahora, no es que no nos sintamos frustrados en algunos episodios de nuestra vida. Yo creo que aquí todos nos hemos llegado a sentir frustrados. Frustrados es sentir ese agotamiento, esa debilidad que inclusive causa cuando tú haces algo por mucho tiempo y no ves un resultado. Eso te fatiga. Y el tema es cuando eso te lleva a vivir en ansiedad y en depresión. Entonces, no es lo que sintamos nosotros, sino la manera como lo gestionemos y vamos a gestionarlo de acuerdo a lo que la palabra dice. Para empezar, nos decía, resistan esos ataques. Entiendan que hay gente que está sufriendo y sufren inclusive peor que nosotros. Hay mucha gente sufriendo. De verdad, nosotros somos realmente privilegiados. Hay jóvenes, hay jovencitas, hay niños muriendo de hambre en Franja Gaza. Hay bombardeos constantes. En nuestra nación hay ciudades o puntos donde no hay carreteras, donde todo es tan rural y tan agreste, que está dominado por grupos al margen de la ley. Y los que son de la ley a veces abusan de su poder y llegan abusando y maltratando. No estoy hablando de algo que no se haya publicado. Ustedes lo vieron, gente del ejército abusando a una niña indígena, una niña. Hombres del ejército abusando de una nena indígena. Estamos hablando de que nosotros estamos como sociedad en un fuego que es cruzado, en una guerra constante. Y eso también genera frustración. El Señor nos está diciendo a nosotros, resistan estos ataques. Dice, ustedes van a sufrir y tiene un tiempo el sufrimiento, decía la abuela. Ahora sí, como dice el periodista, dice la nona. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, como dijo la nona. ¿Verdad? Es que no hay mal que dure tanto tiempo ni un cuerpo que sea capaz de aguantar tanto. El Señor nos está diciendo a nosotros, ustedes van a sufrir por un tiempo. El sufrimiento siempre tiene un tiempo y Dios nunca aflige a nadie de balde. Toda cosa que Dios permite que a ti te duela o que a mí me duela, todo, absolutamente todo lo que Dios permite que a nosotros nos duele y nos afecte, tiene un propósito en nuestra vida. No nos irritamos y no vivimos en dolor en ciertas situaciones porque sí, Dios tiene un propósito. Hay propósito y es un propósito de eternidad. El sufrimiento que Dios nos permite afrontar a nosotros. Nunca aflige, dice la Escritura, Él nunca aflige a nadie de balde. Cuando Él te permite a ti pasar por algo que a ti te duele, entendiendo Él lo entiende. Porque Jesús, si algo nos mostró a nosotros, es el rostro visible del Dios eterno. Si algo Jesucristo vino a mostrarnos a ti y a mí, es que Dios es un Dios compasivo, que se duele, que llora del dolor que otros experimentan, que no es ajeno al hambre y a la debilidad física que la gente tiene. Si fuera así, le da 5, le vale 5. Que la gente se desmaye por el camino y que miren qué comen en sus casas, pues de malas. Voy a comer yo como muchos pastores y líderes. Que me traigan a mí la mejor comida y la mía la mejor. Y si el pueblo come bien, me importa 5. No, eso tiene que cambiar. Eso debe cambiar. Protocolos pastorales, donde desde caviar hasta los mejores manjares, vinos de los más exclusivos y los mejores manjares. No digo que el siervo de Dios no coma y que aguante hambre, pero tiene que haber un sano, yo pienso que debe haber un sano equilibrio en todas las cosas, ¿verdad? Bueno, eso lo pienso yo. Y yo creo que lo pienso por lo que la palabra me enseña todo el tiempo. Hay que tener un equilibrio. Entonces ahí vemos tantas cosas que son tan desequilibradas. Y el Dios que no es ajeno a tu hambre física, ni a tu hambre emocional, ni a tu padecimiento, ni a tu dolor, ni a tu necesidad.
el Dios que conoce absolutamente todo porque es omnisciente, si Él no entra a la escena para retirar algo de tu vida que te está afectando, Él sabe por qué lo hace. Decía, he rogado 3 veces que me quite este aguijón, me duele, es que me talla, es que me hiere, es que me molesta, es que me avergüenza, es que me duele. Y le he pedido a Dios 3 veces que me lo quite. Y Dios me ha dicho, apóyate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ya no pido más sobre eso, dijo el apóstol. Entiendo que cuando soy débil es porque soy fuerte. Entonces es entender que si el Dios que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, no retira de nosotros un proceso, una cosa que molesta, un aguijón en la carne, una situación compleja, si Él todavía no interviene para retirarla, es porque algo hay en medio de esa situación, hay un propósito. Nosotros somos expertos en salir huyendo y tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones esto, porque se le enseña tanto sobre el amor propio, mi amor, mi bebé, mi tesorito. Nadie puede levantarte a ti la voz, nunca. Y si el profesor o el director de curso o el coordinador te levanta la voz, mi amor, están anulando tu identidad, me llamas a mí como quieras yo y le muestro. Y entonces tenemos señoras como doña Florinda, cacheteando a los directivos, a los profesores, agarrándose del moño, del chongo y peleando porque le quieren corregir a su muchachito, porque el peinado en el colegio es así y debería ser así, porque el uniforme se lleva con dignidad y con honor y con honra. Es el escudo el que se está portando. No, pero es que ahorita no pueden decirle nada a los jovencitos porque están anulando sus derechos, su identidad. Ellos tienen que expresarse. Entonces vemos niños que golpean a los profesores y los patean, los amenazan y en realidad cumplen sus amenazas. Teníamos el caso que hablábamos hace un rato, jóvenes o menores de edad, no se les puede llamar niños porque niñez es inocencia, han perdido toda inocencia, 14 años asesinando como en lo mejor de las mafias, y lo hablo mejor de manera irónica, los paramilitares, los mismos métodos de tortura, asesinando a otro niño de 14 años. Y vemos tanta malicia y tanta maldad porque es que a los jóvenes no se les está formando desde casa y a los profesores se les está amarrando las manos. Y es más, a los padres de familia el gobierno les amarra las manos para que no los corrijan, porque no puedes corregirlo, porque se te trauma, porque la vara de corrección no es algo aplicable, porque los niños crecen frustrados. Es mentira. Todo eso es una vil mentira del sistema que quiere levantar generaciones cada vez más corruptas y dañadas. Y el que está dañado siempre quiere llevarse por delante a otros que están en buen estado para dañarlos. Es algo que Satanás ha hecho desde el comienzo. Adán y Eva estaban perfectos en el Edén, él estaba dañado y perdido y quiso dañar a otros. ¿No es así? Quiso dañar a una tercera parte y es que daña. Tercera parte de ángeles, el que está dañado, el que no se sana busca dañar a otros. Y cuando pasamos por esas situaciones, debemos entender, Dios es un Dios de misericordia, que si a veces nos permite pasar por situaciones complejas que Él nos retira de nuestra vida, nos está formando. Entender esto nos ayuda a tolerar y a vencer la frustración. ¿Qué es la frustración entonces? Entonces hablábamos de todas estas características. Vamos a ver qué la causa, porque es diferente sus causas. ¿Qué la causa? Tener expectativas poco realistas o demasiado exageradas. No, yo me matriculo al gimnasio y pagando 6 meses anticipados, yendo una semana entera y sintiendo dolor en el cuerpo, pagando la mensualidad más económica, el combo, 6 meses, salí caminando como, los hombres son todos flaquitos y todos desnutriditos y salen caminando como a Schwarzenegger en su mejor temporada, caminan así. Y tú los ves y dices, yo lo veo igual de flaco, pero caminan así. Y salen las mujeres con el síndrome de soy bella, ya mi cuerpo está perfecto, 90, 60, 90. Y se ponen unas expectativas demasiado irreales y exageradas. Porque el espejo en casa no miente. Y porque el que te ama no te miente y te dice la realidad en tu cara. Y cuando tú ves la realidad, la cruda realidad, es que nada ocurre de la nada. Solo Dios tiene el poder para hacer eso. Nosotros no. Todo lo que conseguimos debemos trabajarlo y procesarlo. Dios es un Dios de procesos. No se nos puede olvidar esto. El Señor es un Señor de procesos. Él no quiere hijos malcriados.
que el amor propio, el yo, el humanismo, el yo, mi yo, mi yo y mi yo, y si mi yo es lo más importante, entonces tenemos gente que solamente se sacia con determinadas prácticas y tenemos violadores, asesinos, seriales, sociópatas, gente que no sacia su sed, sino dañando a otros. Tenemos que volver al sano estudio de la palabra y entender que el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo, a servirle, que lo que veíamos ayer en clase es cierto, el que es grande es aquel que es capaz de servir, es el más alto, el más grande. Entonces, tener una expectativa poco realista o demasiado exagerada. Dejo de comer pan hoy y creo que ya con eso tengo el abdomen por completo, el six pack. No, mañana amanezco con el abdomen marcado. No funciona así. Tienes que retirar ciertos alimentos o tomarlos en una menor medida, porque no es retirarlos del todo, es una falsedad. No es retirarlos, es consumirlos de una manera responsable, pero es incrementar otro tipo de comida que es la que en realidad hace el 70-80% antes que el ejercicio, es la comida. Entonces es enfocarse en lo que es, no tener esa... a ver, no es que vengamos a hablar de gente pesimista, no es que seamos pesimistas ni negativos, no. Me encanta el Señor, es ser realistas, es el Señor, porque tenemos que tener fe, pero fe anclada en la realidad. Les voy a decir algo, y esto está para todos nosotros, porque esto le pasó al padre de la fe. El Señor lo pone en los pies en la arena y le dice, mira la arena, o sea, las paticas me las dejas ahí puestecitas, mi amor, los pies van en la arena. O sea, no te estoy sacando como el apóstol a una dimensión diferente, no. Te tengo aquí, Abraham. Con Abraham para la fe funcionó así y funciona para nosotros en el mismo orden. Es el mismo principio bíblico. Los pies en la arena, mira, la cuenta no la puedo contar, es mucha arena, no sé, no puedo. Ok, pero tiene los pies en la arena. Ahora mírame el cielo y mírame las estrellas. ¿Puedes contarlas? No, tampoco. Ok, tu visión es así de grande y tu sueño es así de alto, pero no se te olvide tu otra parte. Hay una parte espiritual y otra parte que es humana, y tenemos que guardar el sano equilibrio entre las dos, porque si no, entonces todo el mundo se desequilibraría. Entonces vengámonos a vivir acá, porque es que cuando estamos acá en la iglesia la pasamos fenomenal, son los mejores tiempos, para mí por lo menos son los mejores tiempos, estamos genial, oramos, adoramos, cantamos, a veces danzamos, dependiendo. Tomamos café, comemos, eso acá ha pasado de todo, lechón, hamburguesas, pincho, comemos de todo, o sea, pizza, eso comemos arepa de huevo. Acá hay una diversidad gastronómica impresionante en esta iglesia, de todos y para todos los gustos, todos los estratos, todo, variedad. Hemos comido, compartido, la pasamos genial. Entonces diríamos, quedémonos acá en conjunto. Entonces Angélica agarra la zona de allá, tú agarras la otra y cada uno ponga una carpa, construimos nuestra propia ropa. Y vivimos en un campamento donde no nos contamine lo que está afuera, porque lo de afuera contamina. Así no podemos vivir. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay que tener un equilibrio, ¿sí? Porque si no empezamos a frustrarnos, porque aquí somos muy santos y afuera como que ya la pócima, ¿se acuerdan de Piolín cuando se tomó la pócima? Bueno, vamos a ver, entonces dice que no es ser pesimista, sino ser realista con fe, o sea, tener los pies en la arena y mirando a las estrellas. Ahora, no hay mejor momento para contemplar las estrellas que cuando, ¿qué? A ver, Ayu, ¿cuándo está oscuro? Es de noche. Y es cuando no hay luz artificial, cuando no hay distracciones, cuando estamos solos en un lugar abierto. Es cuando mejor podemos contemplar las estrellas. La oscuridad no puede frustrarnos. Los momentos difíciles, los momentos dolorosos, la oscuridad que produce la soledad emocional, un vacío emocional, porque la gente quiere realización, que la gente diga, no, yo quisiera quedarme solo por siempre. No, es mentira, porque el Señor nos diseñó siendo sociales y siempre nos necesitamos unos a otros, ¿no? Yo los necesito profundamente a ustedes y creo que ustedes también me necesitan a mí. Nos amamos. Dios nos hizo para vivir así. Nos necesitamos. Entonces, ese vacío emocional que muchas veces la gente experimenta, y eso frustra a muchas personas. Hay que entender que Dios es un Dios de proceso, y si no ha traído lo que tú necesitas a tu vida es porque está procesando tu vida, no solamente a nivel emocional, físico, económico, personal. Todo tiene un proceso, nada pasa de la noche a la mañana, y los momentos de oscuridad
son los mejores momentos difíciles son los mejores momentos, porque en los momentos de prueba y de soledad y de oscuridad es cuando mejor podemos tratar de contar las estrellas que el Señor nos ha prometido a nosotros. Amén. Dice que otra cosa que causa la frustración es la impaciencia, querer las cosas acá. La inmediatez es que tú agarras una sopa de ramen y la metes solo calientas agua y pones un polvo y tú te sientes en Corea comiendo, te sientes ya con los ojos más rasgados, quizás, comiendo una sopa preparada y ya empiezas a saludar haciendo ven y así, ¿sí? Hacer corazones de esta manera y cosas culturales, ya empiezas, porque en la inmediatez metes al micro y sale algo y la gente quiere lo inmediato, lo rápido, quiero que Dios me ayude y ya, creen que Dios es el genio de la lámpara. Y espérate, necesito otro deseo más. Y nos equivocamos. No es en la inmediatez, el querer las cosas así, a mi manera, de manera inmediata, frustra. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Dice el Salmo 41:2, voy a leerlo en la Reina Valera 1960. Aunque si ustedes pueden luego leerlo en la 2020, se los recomiendo mucho porque hay algo que cambia ahí. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Amén. Angélica ya se le cumplió, ya tiene los pasos sobre peña. Pero había que esperar con paciencia. Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí. Dice que Él se inclina cuando tú lo esperas con paciencia. Él te escucha lo que tú clamas y te saca del pozo de la frustración, de esa desesperación, de esa frustración. Él te saca de allí y te pone en un lugar firme. Es lo que Dios hace. Entonces, el tener constantes ciclos o episodios de impaciencia, por eso un fruto importante es la paciencia. La paciencia. La paciencia, que cuando uno no es paciente, ay Dios mío, ay, es que yo soy muy impaciente, diga eso. O sea, sí, tranquilo, que Dios no se queda con nada, porque a usted se le forma la paciencia, que se le forma. A uno le forma, y Dios, y así como decía un profesor en la universidad, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. O sea, hay cosas que, porque duelen, están tan cerca que duelen y duelen mucho. Y Dios usa lo que tú menos te imagines para formar tu paciencia. Tener mascotas forma la paciencia. Uy, Dios mío, nunca me imaginé que tener un animalito en casa formaba tanto la paciencia. Y Dios sabe lo que hace. Él es tan perfecto que permite esas situaciones para forjar nuestro carácter en paciencia. Paciencia. Y esa paciencia nos lleva a también entender que Dios es un Dios que obra en medio de tu paciencia. Lo dice el Salmo 40. ¿Listo? Querer que los inconvenientes o problemas de la vida se solucionen rápido también genera frustración. Ser caprichosos, pero es que el arroz con pollo yo le pongo apio y si no le ponen apio yo no me lo como. Hay gente que es tan cansona, hay gente que es tan impaciente, hay gente que es tan caprichosa, hay gente que le pone problema absolutamente a todo. No todo puede ser a tu manera. Hombre, somos sociedad, ¿verdad? Y a veces nos toca morir a nosotros mismos. Yo quería comerme una quesadilla ayer, me dieron un pan con bocadillo, pues me como el pan con bocadillo, finalmente quería la quesadilla y algún día me traerán la quesadilla, ¿verdad? Pero, ¿qué tal uno amargarse o frustrarse? Y hay gente que es demasiado complicada. No quería eso, no gracias, bueno, y generan unas malas actitudes. Y eso es ser un caprichoso. Ay, no, me salió un pedazo de ajo, pero ¿cómo le ponen ajo a la comida si desde pequeño cuando como ajo me vomito? Oye, ten dominio propio, te sale un pedazo. Y hay cosas que tú no vas a poder controlar en tu vida. Miren, Dios, de verdad que Dios es un Dios de procesos. Yo no como, yo soy de, ¿cómo dices tú? Yo soy de este y este restaurante. Entonces, ay, mi amor, haz esto. Y dale gloria a Dios por lo que tú recibes, porque Dios es Dios y tú ahora estás bajo cubierta, o sea,
tú abres tu nevera y mágicamente y milagrosamente todo llega a ti, pero hay un punto en que vas a ser mayor de edad y entonces déjame decirte que hay cosas que a uno en su vida no le gustaba comer y a veces por la necesidad le toca comérselas, prepararlas y buscarles el lugar amable. Es que yo no comería eso. Mira, y hay momentos donde tú pasas una necesidad económica, donde aquello que no te gusta te tiene que aprender a gustar. Yo no como esto, yo no comería, uy no, a mí no me criaron así. Yo sí no comía eso. Y yo les voy a decir, miren, eso puede generar más adelante frustración. Hay que ser más descomplicados y menos caprichosos, porque ser caprichosos genera frustración y hay que despojarnos de esa, y mejor por las buenas. Miren, yo he aprendido que con el Señor mejor por las buenas. Es mejor estar en sus manos, porque dura cosa es caer. O sea, cuando tú caes es porque caes en las manos del Dios vivo. Dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y qué bueno es estar en las manos de Dios. Esculpido me tienes en tus manos. Me has mostrado tu amor. Ese texto es tan hermoso cuando eres tú el que te deja seducir y llegas a los pies de Cristo. Pero qué tan complicado es cuando tú caes allá por un proceso. Entonces, David estaba acostumbrado a comer de todo y le tocó comer pan duro. Pan de hace como 8 días. Le faltaba un día más para cantarle el cumpleaños feliz a ese pan. Sin embargo, le tocó comérselo. Entonces, y siendo rey. Entonces, no seamos caprichosos porque las cosas no siempre van a ser a nuestra manera. Inseguridad genera frustración. Ser una persona insegura te frustra. El andar comparando tu vida con la de otros, tus logros con los de otros, tu edad con la de otros, tus títulos con los de otros, tu economía con la de otros. Y mujeres, su aspecto físico con el de otras mujeres. La verdad que el Señor es tan bueno, hizo tanta diversidad. Unas tienen buena pierna, yo llamo buena pierna, piernas más trozuditas, champañeras, como decían en mi familia, pierna champañera, buena pierna. Otras tenemos las piernas más delgadas. Algunas mujeres son muy altas, otras más bajas, cabello de una forma, de otra. Y Dios hizo diversidad, porque en la diversidad está la hermosura. Entrar en comparaciones innecesarias genera frustración. Las redes sociales son un vil engaño y una mentira. Es una mentira de Satanás que se levantó para oprimir gente. El marido le regaló esto en los cumpleaños, la llevó, le dio, hizo, ella. Por favor, no podemos caer en el juego de Satanás, ¿ok? Dificultad para adaptarse a los cambios te genera frustración. Esa dificultad, no es que toda la vida viví en este sector y me acostumbré a cruzar la calle y encontrar a don Juaco. Don Juaco era mi amigo, el de la carnicería, y aparte tenía el Fruer en la parte de al lado, y aparte tenía un botiquín pequeño ahí en una columna y me vendía también las aspirinas de veces. Y don Juaco era, y ahora vivir acá, que yo veo esto es como, y empieza la gente, esto es un moridero, esto es un peladero, acá no hay nada. Y, hombre, por favor, dificultad para adaptarse a los cambios. Tenemos que ser muy adaptables, tenemos que ser flexibles. Lo dice la Escritura. Debemos dejarnos procesar y moldear, porque transformación es moldear. Somos transformados por Dios. Entonces, el adaptarme a los cambios es parte de esa transformación. Tomarse todo de manera personal te frustra. Yo entré y todos estaban riendo. Mínimo se estaban riendo, era de mí. Yo creo que estaba, y llegué y se quedaron preciso. ¿Cuál era el chiste? Ya no supieron contarme el chiste. Estaban riéndose de mí porque todos se quedaron. Yo sí me di cuenta y empiezan a mirar mal a todo el mundo. Empiezan a tener conflicto con este, con aquel y con todo. O sea, hay gente que piensa que todo el mundo es su enemigo y yo les digo, no es así. Tú no eres el centro del universo, ni el ecuador, ni el ombligo del mundo. Todo no tiene que ver contigo. Ubícate. Ubiquémonos, no todo tiene que ver. Johncito, Darwin, tú sí. Todo tiene que ver con el hombre más guapo de la iglesia. El pastor Vino lo dijo y el pastor no miente. Entonces, hay gente que de verdad cree que todo tiene que ver con ellos y todos se lo toman de una manera tan personal, se ofenden por todo. Eso genera frustración. Ahora, esto es claro. La falta de autocontrol personal genera frustración. Cuando una persona no se controla y anda peleando con la humanidad y pegándole a todo el mundo y agarrándose, eso genera frustración. Esta última que les voy a nombrar es muy justificada. Y es justamente, aunque suene redundante, la percepción
de una injusticia. Cuando tú percibes que algo es injusto, te sientes frustrado. Y es inevitable. Es inevitable sentir frustración cuando sabemos que algo lo han manejado de manera injusta y que nos duele esa injusticia. Y eso genera frustración. El tema no es sentir esa frustración porque es frustrante. Hay cosas que son tan injustas que uno dice, uy, da enojo, da coraje, da celo, da molestia. El tema acá no es no sentirlo porque lo podemos sentir. El tema es entregárselo a Dios y hacer lo que hizo el salmista, pacientemente. Espero en Él. Él es soberano. Él trasciende fronteras. Él trasciende límites humanos. Él no se doblega ante nadie. Es Él. Es ante Él que yo debo doblegarme y pacientemente esperar para que Él se pueda inclinar y escucharme, sacarme de esa frustración y poner mis pies en un lugar a salvo. Amén. Vamos a leer Filipenses 4, 11 al 13. Porque vamos a ver cuáles son las consecuencias de tener frustración, que son bien malucas, son feísimas, y cómo se superan. Filipenses 4, 11 al 13, palabra de Dios para todos, dice: PDT, no digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. ¿Qué palabra tan tremenda? Esta palabra es tremenda, la verdad. Dice el apóstol, yo he aprendido a adaptarme frente a cualquier situación. Hay que aprender a adaptarnos, porque si no, la frustración nos va a acabar. Y ya les digo cuáles son las consecuencias. Dice, yo sé cómo vivir en pobreza, pero también vivir en abundancia. He sabido vivir en un palacio, he sabido vivir en una cueva, he sabido vivir en cualquier situación. Eso a nosotros no nos quita ni nos pone. Es que no es la ropa que tú portas, no es la casa donde vives, no es el estrato que dice en tu recibo, no es el barrio, no es tu título. Eres tú el que eres valioso porque Cristo pagó un precio que jamás nadie pagaría por tu vida. Por tu rescate se pagó sangre santa. Así es de que eso es lo que nos hace en realidad valiosos. Nosotros no somos valiosos porque tengamos o no tengamos, porque hayamos logrado o hayamos conseguido. No es eso lo que nos da valor. No es lo que nos viste, es que nosotros le damos valor a lo que vestimos. No es lo que tenemos, es que nosotros le damos valor a lo que tenemos. Hay gente que tiene demasiado y no tiene nada. Se pueden vestir con las mejores marcas de diseñador, ropa risible, que es terriblemente fea, lobísima y carísima. De verdad. Usted mire y eso les falta, les dicen la caja fuerte, o sea, solo ellos conocen la combinación. Hay cosas que son estrambóticas. Parecen un arbolito de Navidad y ustedes miran los logos de esas supermarcas carísimas, una lobería. Y la gente cree que eso es lo que les da valor a ellos. No, disculpen, no es el carro que manejan, no es la casa, no es el estrato, no es los lugares, los viajes, los restaurantes, no es eso. No, nosotros somos valiosos por tener a Cristo en nuestra vida. Cuando nos ponemos en sintonía con la palabra, con la identidad que tenemos como hijos, empezamos a eliminar todo tipo de frustración. ¿Qué produce la frustración? Ya volvemos a mirar ese texto. Produce tristeza y enojo. Son las consecuencias. Tristeza y enojo. Produce depresión, produce ansiedad, produce fatiga, insomnio. Se sube el azúcar. Varios estudios clínicos han demostrado que la gente que vive con frustración crónica tiene los niveles de azúcar más elevados. Entonces no solamente se sube el azúcar, sino se sube la presión arterial. Imagínense todo lo que ya estamos viendo. Dolores de cabeza frecuentes, sin explicación alguna. Dolores que viven golpeando la cabeza. Problemas digestivos. Se afecta el páncreas, es fuertemente golpeado el páncreas. Imagínese el páncreas y el colon. Pero imagínese usted el páncreas sin funcionar bien y golpeado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se generan hormonas de estrés, como ya las hemos conocido y hablado en anteriores ocasiones.
como el cortisol, la oxitocina se muere y no se regenera. Y estar en esa frustración crónica enferma el cuerpo, lo enferma. Por eso la Biblia dice, mi cuerpo, cuando no tenía la persona comunión con Dios, cuando estaba alejada, cuando estaba mal, cuando estaba viviendo su proceso frustrante y más frustrante, dice que su cuerpo se estaba secando. Los huesos empezaron a secar. O sea, la persona empezó a enfermarse. Sentía dolor, lo narra, dolor, enfermedad. Entonces, tenemos que aprender a soltar la frustración. Sí, hay cosas que a usted y a mí nos están frustrando y miren, yo les podría hablar de muchas cosas que son frustrantes en mi vida. Y es frustrante, de verdad, uno dice, pero ¿cómo? Esto es frustrante. Y podemos hacer acá pataleta y ponernos rojos y cruzarnos de brazos y sí, es frustrante. Estamos viviendo cosas que son frustrantes. El tema es qué vamos a hacer con eso. Porque tenemos que entregárselo al Señor. Él no nos diseñó para cargar esta frustración. Tenemos que esperar en Él pacientemente. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo lo superamos? Entonces vamos a hablar de algunas cosas que son sacadas de la Escritura en Filipenses. Aceptar que nuestros sueños y nuestras metas deben estar alineados al propósito de Dios para nuestra vida, a su voluntad. Porque es que ponemos metas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y si no ponemos metas, propósitos, que sean sueños de acuerdo al sueño de Dios y a su propósito en nosotros, miren, podemos pasar toda nuestra vida frustrados, queriendo ser algo que no somos, queriendo hacer algo que no es nuestra asignación. Cuando yo entiendo que tengo una identidad de hijo, cuando yo entiendo que tengo un propósito en esta tierra y alineo mi sueño, mi llamado, a lo que yo quiero, lo que Dios hizo en mí, lo que Dios determinó para mi vida, cuando yo lo hago y le cumplo a Él, se elimina. Créanme y se lo digo por experiencia propia, que la frustración se va. Se combate de esta manera, entendiendo yo tengo identidad, yo fui llamado para algo, yo tengo que cumplirle a Dios, no a los hombres, a Dios. Cuando yo camino en ese orden, la frustración se supera. Reconociendo cada logro por pequeño que tengamos. Así otras personas no lo reconozcan. Tal vez para ti es un logro estar hoy en la iglesia y para otros dirán, no, pues es lo mínimo. No, pero para mí es un logro hoy estar acá. Contra todo dolor, contra todo amor, estar acá es un logro. Tal vez para otros dirán, pero eso no es nada. No, pero para mí sí es un logro. Yo tengo que valorar cada logro que yo tengo. Mira, cuando las personas empiezan su proceso de entrenamiento y empiezan a bajar libras, porque lo primero que se pierden son libras, no kilos, son libras. Para otras personas, una que otra libra es nada. Y si te paras al lado de un físico-culturista o una mujer físico-culturista, como tengo una amiga físico-culturista que se dedicó desde el colegio a trabajar en esto, si uno se para al lado, uno dice, no, pues es que eso, nada, una libra, ¿qué cuenta? Unos gramos, un kilo, o sea, eso es nada. Pero yo tengo que aprender a valorar ¿por qué les dicen en AA un día a la vez? Son 12 pasos, es cada paso. Hay que reconocer esos pequeños pasos. Yo no puedo andarme dando palo y látigo todo el tiempo porque me frustro. Bajé de peso 1 kilo. Logré romper la pereza, rompí mis malos hábitos alimenticios, rompí con la indisciplina frente al ejercicio, rompí mi mal hábito de no leer la Biblia todos los días, rompí mi mal hábito de no orar y entregarle mi día al Señor, lo rompí. Ay, pero vendrá el religioso a decirte, pero usted oró como ¿cuánto? ¿Cuánto fue oro? Porque lo mínimo que debería orar una persona creyente es una... Y empiezan a ponerle tiempo, espérate. Jesús les dijo a ellos, no pueden velar conmigo 1 hora, está bien. Es como un tiempo que el Señor habló, pero no crean ustedes que porque oran 1 hora o 3 son mucho más que el que ora menos tiempo. Ahora, esto va de acá, porque puedes orar 50,000 horas y hacerlo con un corazón hipócrita. Y puedes conectarte a Dios desde que estás en tu cama y empezar a conectar tu espíritu con el Espíritu de Dios y empezar a caminar con Él, que cuando te quitas las cobijas tú ya vas en un amor con Él, entregándole tu vida y disponiendo tu vida y tu corazón para Él. Entonces hay que reconocer cada paso. Hice esto en mi casa, organicé esto, logré esto. Hay que reconocer y valorar cada paso porque si no nos frustramos. Entonces también, ¿qué combate la frustración? Tener metas cortas. ¿Hay que tener una meta a largo plazo? Sí, hay que tener como una visión hacia dónde vamos. Pero hay que tener una misión. Visión, misión. Hay que tener esa capacidad de paso a paso. Cada pasito pequeñito te acerca a la realidad. O si no, acuérdense de la liebre con la tortuga.
Cada paso te acerca a la meta. ¿Sí? Cada paso que tú das te acerca a la meta. Entonces hay que valorar, hoy por lo menos hice esto, hice aquello, ok. Hay que valorar porque la gente menosprecia esas pequeñas cosas y la Biblia dice en el libro de Ageo, no menosprecien los pequeños inicios. No hay que menospreciar cuando Zorobabel fue. No menosprecien lo pequeño, porque toda cosa grande tiene un principio muy pequeñito. O si no, ¿de dónde salió? ¿De dónde salimos? De una pequeña semilla, ¿no? ¿No fue así? Listo. ¿Cómo más se supera? Aceptando que las cosas no siempre van a salir como yo quiero. Aceptando la voluntad de Dios. Centrando mi enfoque en todo lo bueno que ya recibí de Dios y no en lo que me falta, en lo malo. Sí, hay un día malo, porque a veces tenemos días malos y llegamos a la casa como... Cuando lleguemos a la casa después de pasar un día malo o tengamos un día malo, vamos a enfocar nuestra mente y nuestro corazón en las cosas buenas que sí tuvo ese día, porque créanme que en medio de todo dolor siempre habrá algo bueno. Algo bueno sucedió. Y si yo me enfoco en todo lo que me apesadumbró, me frustro y me voy a dormir frustrado y voy a enfermarme. Sí, tal vez no duerma, no descanse bien, pero si yo enfoco mi mente y mi corazón, algo bueno pasó hoy, ¿qué fue bueno? Y empiezo a buscar lo bueno y, tú nos enseñaste. ¿Cómo se combate la ansiedad? Siendo agradecidos, siendo gratos, empezar a enfocarnos en lo que nos pasó bueno, teniendo fe, teniendo contentamiento, como lo dijo el apóstol. Yo tengo contentamiento. Decía, sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia, tengo contentamiento. Teniendo poco, teniendo mucho, tengo que estar contento. Hay gente que ni teniendo mucho es feliz. Y cuando tienen poco, pues tampoco. Nada les alegra. Nada. Así como dijo Jesús, ni les tocamos una canción, no lloraron. Les tocamos la otra, no bailaron. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? No mimando, como dicen en la costa. No añoñando. No consintiendo. No mimando la frustración. Porque hay gente que se queda y trae el chal de la abuelita y abrazan la frustración y empiezan a deprimir. Y entonces entre uno más se abrace con las cosas tristes y con las cosas que no logra, entre más uno las abraza, entre más uno se acobije, uno se mete debajo de esa cobija, entre más uno lo haga, yo entiendo que uno a veces se siente mal y que a veces ni ganas, hay momentos de tristeza cuando la persona no quiere ni levantarse, a veces ni bañarse, ni comer, ni hacer nada, ¿no? Bueno, a mí me pasó, de ganas de no hacer nada. Que te pase una vez, pero que al otro día tú sigas en la misma tónica. No, hoy ya sí ni me baño. Hoy sí ni me peino, que se me enrede el pelo, que se me hagan dreads al estilo natural. No salgo de acá. No, espere, que esa casa ya es rincón de locos, sal de ahí. O sea, está bien que en algún momento sintamos, pero hay que tener la voluntad y el dominio propio para decir, no, ya, bueno, ya lo lloré suficiente y me paro de esta situación. Hay que ministrarnos y llamarnos a la cordura, no a la gordura, a la cordura. Sí, porque dice la Biblia que el Señor nos hizo cuerdos, nos dio espíritu de cordura, no de gordura. Entonces nos vamos a ministrar, nos vamos a autoministrar. A ver, algo que aprendí estudiando sobre esto, ya para terminar. Nosotros no somos fuertes por lo que logramos ni alcanzamos. Somos fuertes y en realidad admiramos a la gente que resiste. Tú no eres fuerte por lo que tú has logrado ni alcanzado, ni por lo que tienes eres fuerte, ni eres admirable por todos tus logros, no. Tú eres admirable por lo que has logrado resistir. Lo que tú resistes en realidad es lo que es admirable en ti. Una persona es fuerte cuando resiste. Entonces voy a terminar con este texto. Solamente son 6 versículos. Primera de Samuel 30, 1 al 6. Palabra de Dios para todos. Después de 3 días, David y sus hombres llegaron a Ziklag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que después de atacar y quemar la ciudad de Ziklag, habían tomado cautivo a todo el pueblo, mujeres, jóvenes, ancianos por igual, pero no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag, encontraron la ciudad en llamas. Los amalecitas habían tomado cautivos a sus esposas, hijos e hijas. David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas. Los amalecitas también habían tomado cautivas a las 2 esposas de David, Ahinoam, a Jezreel y Abigail, la que había sido esposa de Nabal. Todo el ejército estaba tan triste y furioso
porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos que querían apedrear a muerte a David. Él se alarmó, pero recobró fuerza en el Señor su Dios. Esto es una locura. Es que uno lo lee tan rápido, pero eso es una locura. David le está sirviendo a Dios porque donde él está le está sirviendo a Dios. Tiene un ejército no de cobardes, ni de jovencitas, ni de doncellas danzarinas, ni de gimnastas, ni de músicos, perdón. Me refiero al arte. Estoy hablando de que era gente de pelea y de guerra. Era gente que estaba acostumbrada a matar gente, a pelear y a vencer. O sea, si era vencer o morir, y mataban al que fuera enemigo del pueblo de Dios. Y dice que esta gente, siendo tan berracos y tan fuertes, empezaron a llorar y a gritar hasta que se quedaron sin voz. Otra versión lo dice, quedaron afónicos, disfónicos, quedaron sin fuerza, ya no había más en ellos, que la única fuercita que les quedaba la querían usar para agarrar piedras y masacrar al rey David. O sea, matar a su rey. Hay muchas veces que pasa eso. Hay momentos tan dolorosos en la vida que la gente se resiente contra su rey. ¿Por qué Dios? Y Dios si fuera Dios, y si Dios fuera real, y Dios, ¿por qué me permites esto? ¿Y por qué a mí Dios? Esperen, tengamos cuidado con ese tipo de declaraciones. Porque era lo mismo que la gente en ese momento de frustración estaba queriendo hacer, querían matar a su rey. Y hay gente que quiere romper relación con Dios. Hay gente que les va mal en algo y con el primero que se desquitan es con el Señor. No oran, no leen la Biblia, no buscan a Dios, dejan de congregarse, dejan de asistir, dejan de servir. Ah, no, ya no sirvo. Entonces dijo una persona hace algunos años atrás, frustrada porque no se hacía lo que quería en la iglesia. Su talento no daba para que lo hiciera, ¿cierto que no? No lo daba, no lo daba. Ustedes si hubieran escuchado cantando a esa persona me dirían, no, pastora, por favor, no lo daba. Frustrada porque su hijo sí es músico y sí tiene toda la capacidad para ministrar. Hombre, si tú haces una cosa bien y yo no la hago, ¿por qué no dejo que tú lo hagas? Es que es simplemente entendimiento, empatía, amor por el prójimo y cordura. Y entonces se frustró y entonces dijo, apague y vámonos. ¿Esa cuál hijo te acuerdas la frase? Memorable, apague y vámonos. Dejaba a su hijo el instrumento en la iglesia para tocar con la iglesia. Su instrumento lo dejaba ahí en el púlpito, ensayaba y tocaba ahí. Y el instrumento era de ellos, no de la iglesia. Y entonces dijo, apague y vámonos. Y apagó y desconectó todo su amplificador y sus cosas y echó a su carro y hasta luego, no más. Esa fue la última frase, apague y vámonos. Yo decía, por Dios, no es a tu manera, no es como tú quieres, es que no se puede. Hay muchas cosas en las cuales le estábamos rogando que sirviera, que si era buena para ese servicio, no lo quiso hacer. ¿Eran lo que quería o no más? ¿Eran lo que en ese departamento o no servían nada? Pues no hagas nada, porque tampoco podemos hacerlo así. No estamos para suplir el capricho de nadie. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y siempre Dios, ¿no? A Él se le da con excelencia. Entonces, bueno, finalmente se frustra la persona. Rompe relación ministerial, rompe relación espiritual, se encierra en su casa, empieza a llorar, no se baña, se deprime, no va al trabajo, anda en pijama. Lo último es que el marido alarmado, venga, ayúdenme, ¿cómo hago para sacar a esa mujer de allí? No quiere bañarse, no quiere comer, se la pasa orando, llorando, encerrada, orando, pero yo pregunto, ¿a quién oraba? Rompe toda relación. Y eso es lo que hace mucha gente, rompe relación con Dios y se quejan contra su rey. Miren, esta gente estaba enfrentando una situación de frustración, estaban realmente frustrados. Estaban haciendo lo que era correcto y por hacer lo correcto finalmente todo salió de la manera que ellos no esperaban. Ahora, me encanta lo que hace David. Dice, él se alarmó porque tuvo miedo. O sea, él había visto pelear a esa gente. Él ha visto a esos tigres bajando machete, cabezas a punta de machetazos, manos, pies. O sea, él sabe quiénes son ellos. Él los formó. Él sabe quién son y él tiene miedo. Pero en medio de tanta frustración, dice que David recobró la fuerza ¿en dónde? Fue a Dios. Esa es nuestra manera de vencer nuestra frustración. Entender quiénes somos en Dios, que no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios, que Dios es bueno y misericordioso, que es un Dios de procesos y que todo momento de dolor tiene un final y que el Salmo 40 es real para nosotros. Amén.